¿Sabéis cómo se iba a traducir? Bueno, pues nada, lo primero, gracias a todos los que habéis venido a esta presentación. Mira, se puede utilizar aquí en Bilbao la palabra tour, ¿no? Para que efectivamente. Este tour, ¿no? Este tour de presentaciones de Aerosmith, homenaje a Pacheco, pues nada. Y segunda parada en Bilbao, en el Espacio Joker, que nos acoge con mucho cariño, y vamos a debatir largo y tendido, más largo que tendido, sobre esta obra, volumen 2, volumen 1, legado de Pacheco. ¿Qué sugiere Aerosmith? Porque yo no sé si recordáis bueno, pues la iniciativa esta que hubo hace poquito en el anteriormente conocido como Salón del Cómic de Barcelona, con los originales de subasta, la lucha contra la ELA, de distintos autores españoles dibujando pues, a Pacheco, o personajes que ha dibujado Pacheco, y de las 20 láminas que hubo, 15 o 16 tenían a Fletcher Aerosmith o al Dragón, ¿no? O sea, cuando 20 autores españoles de primer nivel, ¿no? En su mayoría, eligieron hacer un homenaje a Pacheco, eligieron a Fletcher o al Dragón, ¿no? Que es un poco a Gilda. Sí, el legado, ¿no? El mayor legado, ¿no? Son palabras mayores, pero está íntimamente relacionado. Quizá por no elegir Marvel o DC, ¿no? Claro, pero quizá el gran problema del concepto de autor es que cuando uno trabaja para una gran compañía, con todos los condicionantes que eso implica, pues verdaderamente la autoría se ve diluida, ¿no? Entonces, aunque hay obras que son muy importantes y muy significativas para Marvel y para DC en la carrera de Carlos Pacheco, la obra de autor, es decir, cuando uno quiere pensar en Carlos, piensa en Aerosmith porque es en la que él es el dueño y señor, junto a Busiek, de la obra. Es quien decide. Aquí no vale decir es que el editor me dijo que me tira un dragón que se parezca a Loged. No, esto estaba ahí porque ellos lo pusieron así. Es decir, todos los elementos son los elementos que ellos han querido. Por lo tanto, bueno, a mí es que es probablemente mi obra favorita de Carlos. O sea que me parece lógico. Sí, pero vamos, que es una trayectoria de 30 años, claro, ¿no? Pero al final, cuando eres un honesto mercenario, o sea, mercenario no como los de Rusia, o sea, de verdad, yo pongo mi sueldo y mi trabajo y mi empeño en contar historias de dos personajes que me apasionan, pues al final más gente ha dejado su impronta en la JSA, más gente la ha dejado en Los Vengadores, más gente la ha dejado en la Patrulla X, ¿no? Entonces al final es Superman el personaje, pues seguramente no, ni Batman, ¿no? Pero claro, esto es lo suyo, ¿no? Tienes a Iberia Inc., pero... Sí. Antes de nada, ¿habéis leído el tomo 2 para territorio spoilers o no? Claro, es que aquí hay que venir con un poco los deberes hechos, porque... No, pero que si habéis leído el tomo 2, es la pregunta. Sí, pero ¿las has leído? Ah, vale. ¿Te importa que hablemos con spoilers? Vale, porque bueno... Sí. Igual no vamos a revelarlo todo, bueno, pero... Alguna reflexión que otra... Sí, eso sí. Vale. Sí. Porque al final, bueno, es inherente a los fans, ¿no? El comparar, ¿no? Si es mejor Marvel o DC, si es mejor Avengers Infinity War o Avengers Endgame. Si es peor Wonder Woman 1984 o... Bueno, no hay ninguna peor. Entonces, ¿con qué os quedáis? ¿Con bueno, el tomo 1? ¿tú has visto la de Shazam? No, la última, ¿ves? Claro, ahí ya la cosa se pone un poco difícil. Es más divertida que Wonder Woman 84. Al menos la vocación es hacer reír claramente. Sí. No te aburres. Es una película imposible de olvidar. En vez de decir inolvidable, ¿no? Sí. Imposible de olvidar. ¿El tomo 1 o el tomo 2? ¿Con qué os quedáis? Venga, vamos a fricar un poquito, porque han pasado 20 años en medio. De hecho, no me acordaba prácticamente de nada. Leí el tomo 1, leí las grapas y dije, pues voy a comprármelo otra vez porque la edición vale la pena. Aparte que el editor esté cerca, pero que es una edición que es una pasada, que se agradece el tamaño más grande, los extras, la parte final del tomo 1, que es la parte de historia ficcionada de ese mundo, me ha flipado. Sí, sabía que te iba a gustar. Sí. Como aficionado a la historia, como aficionado a fabular, como qué hubiera pasado, es extraordinario, aunque no sea ni de Busiek ni de Pacheco. Creo que son 16 páginas o 12 páginas
fanfic, ¿no? Creo que el primero es mucho más representativo. No digo que sea mejor, pero al final es el concepto de la historia, ¿no? Ese de, bueno, venga, el chico americano que va a luchar a la Primera Guerra Mundial, es una Primera Guerra Mundial diferente a la que conocíamos, pero es la Primera Guerra Mundial, todos la reconocemos. Y esa historia de, bueno, pues la guerra, no hay gloria, no hay buenos, no hay malos, de cómo aprende a vivir con las muertes de sus compañeros, con, bueno, tengo que seguir luchando, ¿no? Bueno, todas esas cosas que se han contado, como todas las buenas historias de guerra, es una historia antibelicista, tiene que ser así, y esta es diferente en el sentido de que se mete mucho más en la anécdota, en el lore, no es tan representativo del concepto, no es tan de la... Sí, bueno, puede haber historias, de hecho, las historias de prisioneros en un campo, alemán es más típico de la Segunda Guerra Mundial que de la Primera, aunque existieran en la Primera, ¿no? O sea, las películas que conocemos son de la Segunda. Entonces, es menos representativo, pero es que yo no creo que sea peor para nada. O sea, yo diría que es hasta mejor, pero ejemplifica menos el concepto de la serie. Es de más world building, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Sí. Yo tengo que decir que me gusta mucho más la primera, porque la historia, a pesar de que es simple, está más cerrada y el dibujo es claramente superior. Sin más, no creo que ni siquiera... ya abundaremos en eso. Pero la segunda sí que tiene una cosa, y es que claramente lo que hace es empezar a expandir el concepto. Y expandir el concepto implica que empieza ya a dotar de un sentido a toda esa confrontación y aporta una idea que no aparece más que muy esbozada en el primer número, que es que hay una lucha más profunda, ¿no? Que la de dos bandos, que no es los prusíacos contra los... No, o sea, que hay otra lucha por debajo y hay otro interés mayor, ¿no? Y que eso precisamente está muy bien usado a la hora de hacernos entender que en realidad esto no deberíamos enfocarlo como una historia de buenos o malos, es decir, los contendientes no tienen por qué ser... Al final todos son un poco malos cuando intentan matar al enemigo y buenos cuando luchan por sus ideales, ¿no? Se beneficia del hecho de ambientarla en la Primera Guerra Mundial precisamente por eso, ¿no? Porque hay esa nebulosa en el imaginario colectivo de quién era el bueno y quién era el malo en aquella guerra, ¿no? O sea, en la segunda claramente no habrían podido jugar a eso, ¿no? Yo creo que se beneficia, son muy listos. Solo eran gente. Sí, eso es, ¿no? Se beneficia, además no es un... Ahora igual sí, ¿no? Pero cuando salió en su momento hace 20 años, no era la Primera Guerra Mundial, no era un tema muy... Ahora hemos visto ya, bueno, mira, hasta Wonder Woman, ¿no? De hecho, hay una cosa que no se ha nombrado mucho y que, bueno, pensando un poquito en... A mí las ucronías nunca me han apasionado, pero sin embargo he leído bastantes. Está El hombre en el castillo, ¿no? Pero hay una ucronía, una saga, la de Alvin Maker, de Orson Scott Card, que me parece que es la que más se parece a este propio concepto que utiliza Busiek con... O sea, si Alvin Maker es una historia, una alternativa en la que los franceses se quedan con parte de Estados Unidos y hay magia también, pero es magia más nativa americana y tiene, o sea, digamos que está ambientada en un pasado de lo que se... Pero casi que podría entroncarse, es decir, digamos que 100 años después o 50 años después podía haber pasado Arrowsmith, ¿no? Entonces, de algún modo, era lo que más me recordaba a mí a la hora... es la ucronía desde el punto de vista americano, siempre un poquito ombligocentrista, ¿no? Pero con esa reflexión que a mí me parece que mantiene un mismo espíritu entre ambas. Ahora que mencionas al cancelado, Orson Scott Card, autor de mi novela favorita de todos los tiempos, el más tocantor. Vender el genocida. En este caso soy más básico, pero es insuperable. Tenemos que cambiar el chip, ¿no? Tenemos que cambiar el chip porque, claro, estamos hablando de cómics todos los días, ¿no? Y el campo gravitacional de los superhéroes es muy fuerte. Pero esto no es una historia de superhéroes y tampoco es una publicación de superhéroes, ¿no? Decía Busiek que a Hugo Pratt tú no le exigirías que
que sus álbumes del Corto Maltés tuvieran una continuidad férrea entre tomos, o no le estarías preguntando a Hugo Pratt, oye, ¿tienes un final pensado en mente? ¿No? O sea, él se ha cansado de que la gente le pregunte, oye, ¿tienes un final en mente? Pero déjame, o sea, esto no son superhéroes, ¿no? ¿Por qué voy a tener un final en mente? Vamos a contar historias, lo que pasa que, bueno, luego la vida ha interrumpido de por medio, ¿no? Pero la idea es eso, contar historias, volúmenes, un volumen, otro volumen, otro volumen. No tiene que ser claramente aunque sí que hay un continuará muy, muy evidente en este volumen, ¿no? Pero la pretensión de ellos siempre era alejarse de los superhéroes en forma, fondo, continente, contenido, de todo, ¿no? Y de ahí el que sea difícil hacer comparaciones entre volumen 1 y volumen 2, porque son dos cosas completamente distintas, ¿no? Más allá de que han pasado 20 años en medio. Ya, eso no me joda. Un contexto editorial distinto. Bueno, cuando sacan esto en el primer tomo en 2002, 2003, 2003-2004, Busiek venía de pegársela tú dices, son autores en su prime, ¿no? Venía de pegársela con Gorila. Acordados del sello Gorila del 2001-2002, ¿no? Con Soft Rockets, con Empire, estaba Josh Pérez ahí también, Barry Kitson, Carl Kessel, con el Telos, se la pegaron todos, y aún así se la pegaron y bueno, siguieron intentándolo, ¿no? Un cómic independiente, o de autor. Sí, bueno, yo creo que se la pegaron, pero se la pegaron más desde un punto de vista industrial que artístico, porque son obras que a día de hoy todavía son legibles, recuperables y están muy por encima de la media de la producción de aquella época, pero muy, muy por encima. Con la cabeza bien alta, cayó. No, muchísimo, es eso. ¿Y de la de hoy? Claro, bueno, es que yo de la de hoy me he guardado esto, Vale. De hecho, últimamente estoy preocupado. La cantidad de TV americano que yo leo y el porcentaje de lo que disfruto es una cosa... Bueno, esto es de hace 20 años y se sigue recordando hoy en día, a ver de lo de hoy que se recuerda dentro de 20 años. Efectivamente. Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene esta obra es que es una obra hecha desde las ganas de hacer algo. Dos autores que se conocen, Busiek y Pacheco, que se admiran, que se respetan, que han hecho Vengadores Forever y han, digamos, casi tocado techo en la industria al menos, y quieren hacer algo que yo entiendo que es una especie como de continuidad natural con el tipo de obra que es Astro City, ¿no? O sea, no teniendo nada que ver, sigue siendo también una obra en la que, bueno, es Busiek hablando de sus mitos, en este caso está hablando de una reinterpretación mágica, pero es un poquito ese lenguaje de cultura popular, quizá ¿no? Astro City es un TVO puramente americano, o sea, no hay duda de que es americano y esto tiene mucho más que ver con el cómic europeo. Sin duda. Son superhéroes puro y duro, ¿no? Es la esencia de los superhéroes. Sí, es que esto es lo complementario en el sentido que es todo lo que Astro City no... ¿Tú sabes que tiene los derechos ahora de Astro City en España? Sorpréndenos. No, pero estaría muy bien que fuera alguna editorial amiga. Es un marronaco, el que lo vaya a publicar es un impresionante. ¿Cuántas veces ha publicado Astro City ya? No, pero yo creo que en orden, bien y con un ritmo... ¿Sí? ¿Tú crees? Yo tengo la idea. Tomos, Sí. Pero son 20 tomos a publicar otra vez y otra vez. Bueno, pero... En Estados Unidos lo están sacando en tomos, los Metrobooks. Los tengo. Y son más ediciones buenas. Pues no, pero eso... Pero, por ejemplo, eso en castellano... Es insuperable, pero insuperable. En castellano sería editar esos tomos, los Metrobooks, es muy difícil porque se lanzarían a unos precios ya... Bueno, no hace falta más que ver ECC y Panini qué precios están poniendo a sus tomacos. Ya hay que hipotecar, hay que pedir un crédito para pillar un ómnibus. Es una cosa... páginas, ¿no? Sí, pero que el salto, o sea, lo que antes costaba 50 pavos ahora se acerca a los 70 peligrosamente y la diferencia es que 50 todavía te parecía un billete y 70 ya empieza a parecerte un atraco. Al menos a mí, que sí, no, que te entiendo, no me ha subido el sueldo tanto.
Que te entiendo, que yo también me hubiera pillado las fichas del handbook, pero... Yo también, vamos a reconocerlo, pero a un precio que pudiera ocultarlo en casa sin demasiados problemas. ¿No? 500 páginas del tomo, está al alcance de muy pocos. Yo es que a veces creo que se están editando productos, pues eso, pues en formatos innecesariamente lujosos, pero el problema es que no creo que tampoco cambiara mucho el precio porque perdían lujo. Es decir, ahí están los formatos jibarizados, estos gordos de ECC, que tienen todo lo malo de ser pequeños y todo lo malo de ser de lujo, que es una tapita más dura. O sea, no sé, son un formato que a mí me fascina. No entiendo cuál es su target, pero gente muy pequeñita. 10 euros. No me refiero a esto, me refiero a los gordos de tapadura. Sí, estos, sí. Claro, no, los de 10 euros digo yo, pues no me da para más, pues venga, esto, una lupa y ala, ahorrar. Pero cuando tenía 18 años compraba eso. Sí, yo compré Biblioteca Marvel, todos tenemos un pasado, pero dices tú, ahora lo prefiero en gordo y a color y tal, se sienta mejor. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, ¿quieres comentar algo al respecto de lo último? Te he interrumpido con el Gastro City, perdón. No, nos centramos. Vale, es que me ha podido la... ¿Creéis que se va a continuar? ¿Creéis que se debería continuar? Vale, imaginemos que podemos hacer... Yo estuve hablando el otro día con Jesús Merino. Entonces, bueno, hay algo que seguro que estáis muy preocupados. Termina el tomo en una escena que yo diría que no es un cliffhanger, no es, oh Dios, el héroe va a morir, no. Pero digamos que tampoco es un final de estos de decir fueron felices, sí, no se casa nadie. No es el final de las dos torres. La historia no termina. Eso es. Entonces, evidentemente cuando yo me lo leí en inglés dije yo, hostia. Y luego, pues bueno, pues parece ser que Carlos, cuando estaba enfermo, ya en sus últimos meses, pues habló con Jesús. De hecho, trataron mucho en esos últimos meses y, bueno, pues le dijo que a él le gustaría que continuara Jesús con Arrowsmith. Posteriormente, Alejandro, el hijo de Carlos, le insistió y le pidió a Jesús que efectivamente continuara él, pues porque de alguna manera pues era su legado y creía que era el más adecuado. A Carlos le gustaba contar historias y quería que se contara esta historia. Entonces, bueno, pues Jesús ha hablado con Busiek y parece que la cosa, pues bueno, va a seguir. De primeras yo creo que habrá una sorpresa a finales de este año, que será un poquito para que sirva de puente, para no olvidarnos de todo esto, pero la buena noticia es que va a continuar. Y yo creo que eso le da un valor especial a esta obra, porque de alguna manera no es solo un homenaje, sino es el puente con lo que luego va a venir. Yo creo que eso es una cosa bonita y a los que hemos disfrutado con Arrowsmith, con los que somos fans de Arrowsmith, pues saber que Arrowsmith todavía puede seguir, pues a mí me hace ilusión. Y en concreto, y se lo dije a Jesús, que lo continúe Jesús, me parece la mejor, no ya porque lo dijera Carlos, que se me ocurre que si hay una voz autorizada para nombrar a un heredero es él, pero es que me parece que tiene un punto de lógica, de justicia, de cerrar un poquito, porque ya estuvo en el primer Arrowsmith. Lo pasan los años y el tándem Carlos-Jesús, que hace tantos años ya que no colaboraba, en nuestra memoria sigue siendo indivisible, ¿no? O sea, sí. Habrá gente que no sepa ni que dejaron de trabajar juntos. No lo creo. Creo que las obras, el core ese, finales de los 90, principios de... cuando estaba Pacheco, Mes también en la Top 10 Hot Artists de la revista Wizard, ¿no? Porque estaba allí, o sea, Busiek también estaba allí, era la resistencia, ¿no? De otras modas, de otros estilos, allí estaban los dos.
pues está Merino también, ¿no? Directamente. Yo creo que por coherencia artística... tiene sentido, tienen las mismas influencias, tienen... Bueno, de hecho, mira... Antes de que se olvide, y que yo quiero leerlo. O sea, es que quiero decir, que tú te lees el tomo 1 y dices, bueno, pues muy bien, vale, ya está. Si no estuvieron 20 años diciendo que iban a sacar una continuación, pues bueno, pues tampoco... Pero es que yo ahora sí que de verdad quiero... O sea, me he leído el tomo 2 y es que necesito saber más, ¿no? Saber de todas esas píldoras, estas insinuaciones, es que de verdad que quiero saberlo. Sí, está claro que hay un plan, necesitamos que continúe. Bueno, no voy a hacer comparaciones. O sea, quiero saber. Comentabas lo de... Jesús tenía una bonita biblioteca de libros de la Primera Guerra Mundial y demás que contribuyeron a la documentación de la obra. Es decir, evidentemente la obra fue una idea de Busiek y Pacheco, ahí no participaba Jesús, pero Jesús una vez que ya arranca la historia, él está allí, o sea, que no es ajeno a la historia. No sé si sabéis que quien tenga el tomo 1 de las tropecientas ediciones previas que ha habido, dice, no me compro el nuevo, vale, bien, perfecto. Pero no es exactamente igual. Han aprovechado la edición nueva para retocar. Sí. Retocar viñetas, retocar color, retocar diálogos y retocar bastantes cosas. Hay una de las escenas del tomo 1 donde unos manchurrones de color tapaban varios desnudos, que aquí ya no está. Es fácil hacer la comparativa, ¿no? Cuando se dice esto antes, o sea, hay más censura ahora que antes, bueno, pues igual no en todas las cosas, ¿no? Porque hace 20 años la casa madre de C impidió que aquellos cuerpos desnudos se vieran, y bueno, pues como tenían ahí los originales, ahora bueno, pues se ve, ¿no? Y hay unas escenas en las que... El detalle concreto del diálogo ese que cambia del compañero herido mejora bastante. Sí, eso particularmente esa página fue muy difícil de editar, ¿no? Porque bueno, es un hombre en una cama muriéndose y pidiendo una última voluntad a un amigo, y sí, ahí costó particularmente hacer esa página, ¿no? Y lo cierto es que cambia el sentido, el significado por completo, ¿no? Mátalos, cárgatelos y luz, fuego, destrucción, ¿no? Y alguna cosita más, ¿no? Se han permitido esa licencia que le da ese aureola extra de glamour, ¿no? Esto es como, bueno, pues como Han Solo pasando por detrás de, ¿cómo se llama? El de Java, ¿no? Pues eso. Sí. Bueno, al menos no han hecho una de Han Solo con la pistola, en fin. No han blanqueado a Han Solo, sí. Bromeaba Busiek con eso, precisamente. Al revés, de hecho lo hace más jodido. Sí. Por eso, que cuando nos dimos cuenta de que, oye, esto no es lo que yo recordaba, ¿no? Porque quieras que no, pues... esto no es lo que vas a comparar la otra, oye, ¿qué pasa aquí? Tal, no sé qué. Y fue curioso, sí. Sí, hay una, igual corrígeme si me equivoco, pero esto sí que estoy tocando de oído, el que remasterizó el color no fue el propio Villarrubia. Eso es lo que tengo entendido, sí. Eso es, sí, está el color remasterizado, sí. A partir de los archivos que dejaban un poquito que desear, bueno, estamos hablando de otra época, ¿no? Bueno, estamos hablando aquí como si fuera la prehistoria, pero bueno, que lo digital se impuso un poco después, ¿no? O sea, sí, pero son 15 años, 20. Es eso, que se dice pronto. 2003-2004, Carlos lo empezó a hacer en el 2002, que es otro... Sí. ¿Sabes en qué se nota también un montón? En que se nota un montón que es un TVO de 2003 y que es un TVO de 2023. En las portadas. En las portadas múltiples. El cómic original tiene las portadas normal, y en el segundo vienen, en los extras vienen todas las portadas, que no era normal en 2003 que autores top hicieran 4 o 5 portadas de cada número. Bueno, ni en 2003 ni en Civil War en 2007, en 2007 tiene 2 portadas, la de Turner y la de McNiven. 10 años después, Civil War 2 tiene 80.000, pero eso no es indicativo de... Sí.
Una cosa curiosa Está bien ver a otros artistas reinterpretar a... Sí. De hecho es muy bonito ver cómo lo hacen otros artistas y ver cómo gente cojonuda hace unas versiones bastante normalitas, que no ves que dices, pues está bien como está, gracias, ¿no? O sea, hay gente que admiro muchísimo, pero que te das cuenta yo creo que ese es el gran logro, es decir, cuando te cuesta verlo de otra manera hecho, sabes que es que han sentado una base que es inamovible, ¿no? Por eso en este momento, precisamente, yo creo que esa continuación mínimamente respetuosa con todos los diseños y todo esto, pues tiene más sentido, porque las bases están sólidas, están bien sentadas. De hecho, este segundo tomo no es que solo abre, como hemos dicho, abre el campo, abre y profundiza, pero profundiza una barbaridad. O sea, es que el primer tomo al final era una historia de la Primera Guerra Mundial, en el que, mira qué curioso, que hay magia en vez de tecnología. Y podías notar, porque por la sabiduría que tenía Carlos, es que para mí, yo siempre cuando hablo de dibujo de Carlos Pacheco, hablo de que era un sabio de los tebeos. O sea, los recursos que usaba para contar las historias era lo mejor, lo cogía lo mejor de todos y de todos los campos. Podías notar que ahí detrás había una historia, que cada detalle estaba por algo y además estaba totalmente pensado. Pero aquí entra, en el segundo tomo, ya no es una historia típica de la Primera Guerra Mundial, pero se pone a contar y además en mucha profundidad, oye, los trolls, cómo son y por qué y cómo son sus tierras y la magia y tal, y el banco de Carlomagno, que era una cosa totalmente un par de notas a pie de página que salían en la historia original de Lore, y aquí es fundamental y además en profundidad, ¿no? Entonces ya no puedes parar. Una vez leído esto dices, es que tiene que seguir, no puede no seguir, porque las bases están demasiado sentadas y la historia está encarrilada y que no tenemos que seguir con Fletcher y con el Bigotes. Sí, yo creo que... Por no hacer el spoiler de quién es. Eso es ahí. Bueno, esa persona de alta cuna. Yo quiero saber más de eso. Claro, pero yo creo que una de las cosas que tenían Pacheco y Busiek juntos es que se retroalimentaban mucho. Es decir, Busiek era un tío, un friki, pero un friki no solo de los tebeos, un hombre muy culto, es decir, digamos un hombre de gran cultura general, de cultura popular. Sí. No, pero te quiero decir, cuando estoy hablando de la colaboración de ellos, ¿no? Y Pacheco era alguien que era un experto en tebeos, es decir, era un tío que sabía muchísimo de todo eso, pero no solo de tebeos, era de cultura popular también en general. Entonces, claro, aquí las referencias no se limitan digamos, a los tebeos que han leído los dos, que también ahora, pero son referencias culturales. Hay un feedback, una retroalimentación muy importante entre ellos que hace que la obra coja vuelo y veas pues referencias a películas, referencias a relaciones entre personajes. Yo creo que eso enriquece la obra y la eleva a ese nivel de las obras que sin más, que dejan de ser un entretenimiento para ser un poquito más. Sí, yo no la disfruto más por eso. No, porque yo no estoy a esa altura. De hecho, hay una referencia que lo convierte en un crossover con otro cómic que publica Dolmen. Cuando sale el Rey Arturo, por supuesto que es el Rey Arturo del Príncipe Valiente. Sí. Es que no podía ser de otra forma. Pero por ejemplo, las reflexiones que hace sobre razas, sobre racismo, a mí me parece que están muy bien llevadas, porque sin ser tampoco de militantes de pegatina, la sensación de que nos están recordando que en momentos de conflicto, en momentos de migraciones, en momentos de eso, debemos recordar que es eso, es que es el troll, por ejemplo, es un personaje maravilloso, perfectamente presentado y luego ampliado, y el troll funciona pues como si fuera un negro en los Estados Unidos de la ESO, pero también como cualquier migrante de ahora, como es decir, pulsa esa tecla de recordarnos que
ese tío que te cae tan mal cuando le está despreciando puede ser tú, y si no, ese vecino tuyo que vota al Vox. Perdón, pero es que estamos cerca de las elecciones y nos van a dar por culo como no hagamos un poquito de propaganda. Sí, esa refriega en los bares, las tabernas y tal, sí. Puede ser muy de manual o puede ser muy, muy sutil todo, ¿no? A mí me sorprendió mucho, ¿sabéis lo que me sorprendió? El salto temporal que eligen dar entre el primer tomo y el segundo. Esos 6 meses, yo no me esperaba una continuación más... Bueno, es tan traumático el final, ¿no? Con esa explosión, no sé qué, que te hace plantear quién es el bueno, quién es el malo, si hay alguien bueno, ¿no? Y ese salto temporal de 6 meses me descolocó un poquito. Pero tiene sentido en el contexto de que no intenta ser, no, ahora yo voy a ser el que voy a cambiar y voy a redimir a mi bando. No, estoy acostumbrado a la masacre, me levanto, peleo, bebo, duermo. Y no hay más, incluso hasta me gusta o hasta... está resignado. Tiene todo el sentido del mundo. Pero es que, por ejemplo, a mí hay ecos de Hiroshima y Nagasaki en ese evento en concreto, ¿no? Y dices tú, bueno, es que los pilotos de Estados Unidos fueron los que hicieron ganar de algún modo la Segunda Guerra Mundial. Y en este, sí, es la primera, y sí, pero hay ecos, y sobre todo del conflicto moral que supone usar fuerzas de destrucción masiva, ¿no? Que llega hasta nuestros días, ¿no? Por eso digo que las cosas bien usadas son un poquito más sutiles, no evocan a un hecho concreto, pero a la vez te están diciendo esto es auténtico, es decir, estás entendiéndoles, pero estás entendiendo porque sabes hacer una analogía relativamente fácil. Claro, pero es que además son gente que no te predica, o sea, no te coge de la pechera y te dice esto es malo y porque tienes que pensar así. Dice, no, así son las cosas y piensa lo que quieras. Y tiene cosas buenas y tiene cosas malas y bueno y malo son términos que no tienen ya ni sentido, ¿no? Dice, los dirigentes les ha devorado la propia guerra y la carrera armamentística. No existe ya el concepto de bien y mal. Sí. Otra cosa que comentabas que tenías aquí el primer tomo, ¿verdad? Que por cierto se ha agotado. Nos dijeron ayer que el primero... Bueno, se han agotado los dos. ¿Se han agotado los dos? Bueno, sí que quería reflexionar sobre un detalle que me sorprendió. Y es que la portada de este segundo tomo, que está hecha para la ocasión y está tintada por Rafa Fonterí, o sea, la portada del volumen 1 la hace el equipo creativo del volumen 2, ¿no? Sí. Me sorprendió esa elección de representar a un Fletcher pues esa portada, esa imagen estaría sacada del final del volumen 1, o sea, es un Fletcher como ya más, no sé cómo decirte, como ya de vuelta, ¿no? O sea, toda esa iniciación, o sea, esa ingenuidad, yo ahí voy a decir... La imagen es un Fletcher ya que viene de vuelta, ¿no? Yo voy a decirte que a mí lo que me pareció es que era un Fletcher dibujado por alguien y entintado por alguien que lo acaba así. Es decir, yo creo que hay una cosa que... Una cosa que yo... Es una teoría que lo he expresado muchas veces, es que los dibujantes dibujan, digamos, en función de su autoimagen mental, ¿no? Entonces, cuando tú tienes 20 años, dibujas gente joven y no te cuesta dibujar viejos de postal. Nadie dibuja bien a los niños, por algo será, o casi nadie. Y desde luego Carlos Pacheco no dibuja a grandes niños tampoco. Virne tampoco, que no pasa nada. Bueno, que te dibuja unos funcos. Funcos, sí. Sí, sí. Igual. No, pero eso, pero sí. Pero eso, sí, pero que cuando los autores van envejeciendo, van teniendo esa edad, 50 y tantos, gente ya de una edad provecta, pues de repente empiezan a dibujar a la gente así como encorada, un poquito más chupada, y dices tú, no sé, están como cansados los personajes. Y si os fijáis en vuestros autores favoritos, yo qué sé, pues que sea, le vais viendo y dices tú, es que cada vez los dibujan más feos, pero como más viejos. Y esto es algo que no se dan cuenta los propios dibujantes,
A no ser de que sean dibujantes de estos de sello, es decir, de los que siempre dibujan la misma carita cuadrada, así, con la rayita. Sí. Pero, bueno, es que el calcar es lo que tiene. No, pero a Jim Lee tampoco. Todos tienen la misma cara de muñeco, desde los 20 hasta los 50 y tantos. Sí, pero vamos, que ese salto temporal de 6 meses, esa pérdida de la inocencia, el segundo volumen se queda reflejada también en esa portada del primer tomo, ¿no? Esa pérdida de la inocencia que sí que tenían quizás portadas del primer tomo previas, ¿no? Con el fuego, el dragonel, con más de alístate, si me apuras, ¿no? Aquí es como, bueno, hay unas calaveras en el suelo, ¿no? Está pisando calaveras, está pisando cráneos, vamos, quiero decir, sí, eso. Entonces, sí, es como, aquí ha pasado ya... Antes decías el segundo tomo, a mí lo que más de hecho fuera no lo cuentes aquí. No. Antes decías que en el segundo tomo, a mí lo que más me sorprende en el segundo tomo es que toda la construcción romántica del primero... la deja ahí. Algo que por otra parte es muy humano, es muy normal. Es decir, una guerra, has tenido tu romance, pero luego la vida sigue y bueno, pues si no coincides, pues tira millas, ¿no? De hecho, no recupera el concepto de estar escribiendo cartas a su familia. Esto es el segundo tomo es de los diarios de Fletcher Arrowsmith. Eso es. No es cada número dedicado a su hermana, a su hermano. Los clichés saltan por la borda. Sí. Y cuando hay ese reencuentro para el troll, tiene unos elementos narrativos. Quizá me parece igual, ya por entrar así al detalle, me parece innecesaria la carta de ella en la que a él le da pie como a justificarse por lo que luego casualmente va a ocurrir. Eso me parece que es el típico momento. A mí ese, por ejemplo, me dije, innecesario. Esa carta, para lo único que nos sirve es para que nosotros como lectores, cuando luego él va a hacer algo, digamos, bueno, ya, pero... Y luego él se justifica y dices tú, no, claro, ya me había dado yo cuenta de que es que yo, claro, te hubieras justificado. No, mentira. Bueno, los comportamientos humanos tienen mucho de retrocontinuidad, es decir... igual has terminado de cagarla y miras para atrás y dices, no, pero esta me estaba mirando ya desde hace un rato mal, ¿no? Es más así. Bueno, también sirve para que no desaparezca por completo el personaje o el argumento de, vale, ya sabemos que le hemos sacado, que no está en esta historia, no se nos ha olvidado que existe, pero... Bueno. Sí, al final es inteligente porque para mover a tantos personajes necesitas muchas páginas. De hecho, aquí hay pocos protagonistas, pocos personajes y en la historia ocurre relativamente poco. Lo que hay es mucha explicación, ¿no? Es curioso porque tú dices, los personajes se han movido, pero no se han movido tanto. Pero lo que hemos aprendido del mundo y de lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir es fundamental, porque es a través de ellos es como se construye toda la narración, ¿no? Sí, sobre todo ya con ese último capítulo que es ya Carlos Pacheco Unchained, ¿no? Encadenado prácticamente con... ¿Es su último cómic? ¿Es el último? Sí. Sí, ¿no? Sí, pues claro, sí, luego hizo algunas portadas ya ahí, pero... Amiga, no sé qué, claro. Íntegramente el año pasado, hasta el verano. Sí, una cosa que resulta dramática visto desde eso es que, claro, Carlos estuvo enfermo durante un tiempo y no se sabía lo que tenía, pero él tampoco lo sabía. Hablaba de problemas de espalda, de hecho le operaron. Luego hablaban de una esclerosis múltiple que no tiene que ver con la ELA, ¿no? Que parece que es otra cosa, que no, y al final fue la ELA, ¿no? Y claro, él estaba mal de salud, es decir, toda esta última etapa estaba trabajando, pero con dolores de espalda, con problemas, es decir... ¿Dibujaba de pie y todo? Sí tenía... Mira, eso no te puedo... Iba a hacer un esto, pero... Si no recuerdo mal, la Patrulla X que hace con Kieron Gillen dibuja varios números en la cama. Sí, es eso, en la... En 2011 sería, dibujaba en la cama. ¿Qué es eso? Que retrospectivamente probablemente sería un inicio larvado de la enfermedad, probablemente. 10 años ¿no? antes puede ser. Sí. No sé. Eso ya es difícil de decir, ¿no? Pero sí que es verdad que sus problemas de salud, pues bueno, aquí también, ahí estaban un poquito planeando, ¿no? Pero era un acto de amor. De hecho, yo hablando con él, a mí hubo un momento en el que Arrowsmith iba a continuar en novelas,
ilustradas por él, por Carlos, o sea, en formato de novela ilustrada, es decir, yo me lo imaginaba un estilo, ¿cómo se llama? La de Neil Gaiman y Charles Vess, Stardust, estilo eso, ¿no? Lo imaginaba yo así. Hicieron una película, ¿Eh? Sí, pues un actor que hacía de Superman. Muy bueno. No, a mí me encanta, es como parecía La princesa prometida, ¿verdad? Tiene ese punto así de parodia que... Está muy bien. Pero volviendo a lo nuestro, eso pero que iba... Se me habría hecho raro ver una novela ilustrada, pero bueno, con las influencias que tenían y tal, pues posiblemente sí, claro. No, prefiero esto. De hecho, bueno, no se recuerda mucho, pero ellos estuvieron, te lo comentaba antes, ellos anunciaron tropecientas mil veces, ahora Smith vuelve ya, lo anunciaron 1000 veces, sí. ¿No? Nunca escondieron que querían volver, pero creo que en 2015 estuvimos a punto de quedarnos en Busiek. Sí, esa es otra. Que estamos hablando de la salud de Carlos y Carlos la enfermedad se lo llevó, pero Busiek probablemente desde casi Vengadores Forever, que ya algunos números tuvo que dejar de escribir y se los pasó a Roy Stern un poquito porque estaba ya petado el hombre. Yo creo que desde entonces no ha tenido 2 años buenos, 2 años seguidos de salud y de poder hacer... Vamos, de hecho la historia de Astro City es una historia más de la impotencia de Busiek para poder terminar de escribir sus historias que de que Brent Anderson no estuviera dispuesto a hacer un TVO mucho más regular. Me acuerdo mucho de una convención de cómics, esto es un poco bate digrés, pero ahora volvemos, en 2016, ya con Busiek recuperado, una convención de cómics aquí, bueno, en Gijón, que vinieron Busiek, Engleja, José Luis García López y Carlos Pacheco. Y entonces estaba Pacheco con su mejor amigo comiquero, ¿no? con Busiek, sentado a la izquierda Englehart y sentado a la derecha José Luis García López, sus dos ídolos, ¿no? De la saga, o sea, sus dos ídolos, lo que para una generación de lectores y autores aquí en España es Pacheco. En aquel momento él era nosotros, ¿no? Él estaba rodeado de su gran amigo Busiek y de su ídolo José Luis García López y Englehart. Y aquello fue bonito de ver porque, claro, no todos los días ves a ese Pacheco fan, ¿no? A ese Pacheco fanboy, a ese Pacheco, fíjate, José Luis García López, ¿no? O sea, es como ver bueno, iba a hacer una comparativa futbolística, pero yo creo que no me voy a esforzar porque no va a llegar a ningún lado. Pero es que igual habría que subrayar que probablemente Carlos Pacheco, no sé, igual hay otro nombre y ahora no se me ocurre, pero probablemente sea el artista con mayor capacidad de estudioso y de crítico que ha habido en el cómic americano, ¿eh? Yo también es mucho Chaikin, ¿eh? Sí, pero Chaikin ha vivido. No es que lo ha estudiado, es que lo ha vivido. ¿Qué dices tú? Jo, Chaikin sabe mucho de Gil Kane, claro, ya, pero estuvo con él, ¿no? Y Vanier también, en primera fila, ¿no? Sí, pero es eso, que como elaboración teórica y como capacidad de análisis, a mí, vamos, no se me ocurren pocos nombres como los de Carlos, que es algo que al final no puntúa. A mí me importa un huevo que Arthur Adams sepa mucha teoría del cómic, yo me gusta lo que dibuja, no eso, pero que conociéndole y disfrutándole era algo que era muy evidente que aportaba mucho. De hecho, por eso fue capaz de hacer algo tan extraordinario como que le dejaran escribir o argumentar una serie, ¿no? Porque Los Cuatro Fantásticos fue eso, fue el mayor triunfo, yo creo que creativo que pudo tener un dibujante español en la industria americana, que es generar el proyecto y llevarlo a buen término. Yo no me canso de leer la saga de Abraxas, la leí el otro día para un artículo, es que me encanta, o sea, es que es
el Unificador Supremo, con las novas aquellas de distintas, la muerte de Galactus. Podría haber sido, pero que ya pilló una Marvel que ya no les dejaban hacer todo lo que querían. Les pusieron muchos palos en la rueda. Sin irnos mucho al fanboy, pero que luego se han hecho sagas multiversales, muy tal, no sé, Tribunal, Hickman tal, pero es que la saga de Abraxas, con ese Abraxas que es una negatividad, me gusta mucho. Sí, bueno, habría... Yo creo que un Big Bang universal ahí, se reinicia el universo Marvel. También lo hizo Peter David en el Capitán Marvel en aquel momento, pero que luego hemos visto muchos reinicios, pero o sea, oye, quieren hacer un reinicio con Pacheco. No hay una buena edición de esa etapa, ¿verdad? Yo creo que se merecería ahí un tomaco loco. Salió en Bome, me parece. ¿En? En Bome, en Best of Marvel Essential. Sí. Y en 2-3. Sí, luego también ha salido. Puede que salga. Bien, pues a ver si. Igual es un buen momento para subrayar otro detalle de estas ediciones, que bueno, quizás es de secundario, pero a mí sí que me parece que tiene un valor añadido, y es que Rafa Marín es el traductor. Y bueno, Rafa Marín, por cierto, traductor también de Orson Scott Card. Y de Connie Willis y de tantos otros, porque yo muchas veces le he dicho a Rafa que es que le leo mucho, pero le leo como traductor porque traduce a mis escritores de ciencia ficción favoritos, ¿no? Pero Rafa, que también es responsable de algún modo de la voz, porque bueno, los Cuatro Fantásticos, al menos en su edición española, tuvieron una edición especial, en el sentido de que los diálogos fueron remasterizados de nuevo. Sí, se explicaba sin pelos en la lengua, se explicaba. Eso es. Cosa que me parece bien, es una deja de ser un poquito de justicia, ¿no? Sí, bueno, ya que les han jodido. No han incluido aquello, la grapa sí se incluía. Las ediciones, la edición de CES está retraducida también, ¿eh? O sea, está todo. O sea, hay páginas que no tienen nada que ver lo que dice en inglés que lo que dice en español. ¿Eso en qué edición? ¿La de? Extra super, la de sí, no, pero qué es eso, que la española... Lo que decía, que en la edición española venían unos artículos al final de cada etapa, sí. Que luego no se han incluido. Exactamente. Pero muy interesantes... Sin contarse nada. Aquí cambiaron esto, pero muy interesantes. Yo los disfrutaba mucho. Un valor añadido. Sí. Sin pelos en la lengua, que ojalá, bueno, eso no sé si... Pero que la voz de Rafa Marín yo creo que era importante en esas obras que hizo, bueno, pues en muchas de las obras que hizo con Carlos Pacheco, era parte de eso que de algún modo integramos en Carlos, y entonces ahora en la traducción me parece que tiene un punto de homenaje, de, llamémosle justicia poética, el hecho de que, bueno, de que vuelva a sonar, porque Rafa Marín sí que es verdad que tiene una voz personal, es decir, que se le puede intuir por cómo elige las palabras para traducir y demás. Entonces, súper fiel, ¿no? Sí, no hubo dudas a la hora de elegir el traductor, o sea, es que rimaba. ¿Cuál podía ser? El otro día alguien preguntaba por Twitter que se anunció una presentación de Rafa Marín que iba a firmar ejemplares de su último libro y hablar de Aaron Smith. ¿Por qué va a firmar Rafa Marín ejemplares de Aaron Smith? Bueno, sí que es verdad que yo he hecho a faltar aquí algunos de los habituales de estas presentaciones y me imagino que es porque Carlos no venía a firmar, ¿no? Pero ya está aquí firmando, de algún modo le tenemos un poquito entre nosotros. Es un poco moñas decirlo, pero da un poquito de cosita. Yo mi libro me lo voy a guardar. No sale de casa nunca. Bueno, es a la vez un recuerdo y más simbólico, evidentemente, pero bueno, ya hay que decir que ya lo hizo antes el Grunwald. Y por eso no. Claro. Y ya entonces me pareció una idea preciosa. Entonces, bueno, el alto conocimiento de la historia del cómic de Carlos hace que cierre un poquito ese círculo, además haciéndolo para la edición española, que tiene ese doble significado. Es decir, bien, ha triunfado allí, pero los que... Sí. Yo creo que los que verdaderamente le llegamos a apreciar en su justa medida, sin duda éramos el público español, que bueno, pues le ha dado en vida ese reconocimiento que a veces es más cicatero
con otros autores. Sí, lo de las cenizas, cuando me trasladaron la petición, no me sorprendió, porque es que la pasión, el amor y, si me apuras, la obsesión que tenía Pacheco por el Escuadrón Supremo Marvel, ¿no? Hay dibujos suyos de 8 o 9 años de los personajes del Escuadrón. Es una serie que le chifla, a mí también, no a su nivel, evidentemente. La ha dibujado siempre que ha podido al Escuadrón, lo ha dibujado... El anual de los Vengadores... En la primera colaboración que hace con Busiek, se hace el anual con... Linus Champion. Eso es. Con Alambre y con el Escuadrón y tal. Luego le dibujó una miniserie con Mark Wengen durante la Secret Wars en 2015. Dibujó cuando hizo Jason Aaron Heroes Reborn hace un par de años. Bueno, con el Escuadrón Supremo dibujó él todas las portadas, que batió Carlos Pacheco el récord de autor con más portadas en un mes de publicación. Hizo unas 20 y coincidió que un mes salieron 13, incluido el homenaje a Vine, que homenajeaba a Vine, que homenaje a... y le dibujaba ahí el Escuadrón y la dibujaba en alguna ocasión más que ahora no recuerdo. Batman y Superman de Jeff Loeb no dejaba de ser un Escuadrón Supremo. Sí, eso es. Entonces ese gusto que tenía por la obra de Mark Wengen, es el colaborador. Mark Wengen no tiene igual su familia. Es el colaborador. Mark Wengen fue el colaborador de las miniseries del Escuadrón Siniestro durante Secret Wars, que Pacheco dijo que es uno de los proyectos en el que mejor se los ha pasado. Creo que había las primeras páginas en las que alguien mataba a un personaje que se parecía mucho a Pablo Iglesias, por cierto. Hablo de memoria, pero vamos, pondría la mano en el fuego. Y no me sorprendió esa petición, porque claro, con esa pasión hacia Mark Grunwald, pues que hizo lo mismo en su día, ¿no? Y además aquel recopilatorio que tenía las cenizas de Mark Grunwald no mencionaba en ningún momento en el opening, en el prólogo, en el epílogo, el prólogo de la mujer, no mencionaba la palabra cenizas en ningún momento. Era muy emotivo, ¿no? Daba muchos rodeos gramaticales para... Una cosa que me ha gustado es que en esta edición tampoco se habla de ello. Me parece que para los aficionados, yo creo que todos nos hemos enterado, los que teníamos que enterarnos, y al resto es que ni le importa ni debe ser un elemento de promoción ni de venta. Bueno, no es un aliciente. Un elemento comercial. Bueno, yo tengo que decir que última voluntad. Tengo la edición americana y la española, las he comparado. El color no cambia sustancialmente, si acaso mejora, pero no hay ninguna huella aparente de las cenizas en la tinta. Si alguno ve alguna mancha es cosa del colorista. Pero que en todo caso... En USA han publicado ese tomo, que dices, pero han reeditado el primer volumen y lo han reeditado en grande. En hardcover. Entonces tú pones las dos ediciones norteamericanas ahora mismo, una al lado de otra, son y así. tienes un hardcover, tapa dura en grande y un tapa blanda del volumen 2 en pequeñito. Y tú dices... Sí, no. Pones en la balda, un sinsentido. Tranquilo, Pedro. Cuando a Homer Simpson le hace el interrogatorio que se rompe pues igual. O sea, es que de verdad que no entiendo las cosas. Y sin todos los extras que tiene esta, ¿no? Porque aquí, bueno, pues ha sido fácil contactar con... Bueno, ha sido fácil contactar con colaboradores, familia de Pacheco para que nos ayudaran con estos extras, porque esa edición... Sí, es pelada. Peladita. O sea, tiene, algunas portadas alternativas y fin. Ya. Sí. Entonces, ya está, no tiene más. Y aquí hay 40 páginas de una entrevista a Busiek y material gráfico curioso, además, con cambios respecto a... Bueno, pues la verdad es que ha sido chulo. Y bueno, yo creo que es decir, hemos estado a la altura, pero lo cierto es que estaba muy alto a la obra, ¿no? Y hemos intentado acercarnos.
Bueno, y 4.000 ejemplares agotados en 2 semanas, ¿no? O sea, estamos hablando... Han sido 4.000, pero no yo había... 4.000. No, vale, bien, pues pensaba que sí. Menos dices. Más. Bien. Pues eso, yo no había leído que eran 4.000 la tirada, pero inicial, pero que sin más, me da igual, agotada una tirada en 15 días quiere decir que bueno, pues... 7. Salió a la venta la semana pasada. Se estaba contando desde que lo recibí yo. Sí. Ah, bueno, vale, sí. Claro. Tú tienes el chufre, sí. No, la verdad es que bueno, la reacción ha sido... Es que claro, era imposible de predecir, porque claro, el primer tomo que salió hace 3 meses, pero claro, es que ya se ha publicado 34 veces previamente. Sí. Entonces las ventas del primero no... De hecho, la semana pasada vine el viernes a comprar cómics y estaba Fernando y estábamos hablando, pero dice, hay un hueco ahí, ¿qué hueco hay? Digo, ¿cuál va a ser? Van a ver que saca más del almacén. Sí, no, pero sí que es verdad que eso, teniendo en cuenta que no ha habido una promoción mediática que es la que podía haber tenido estando en vida, claro, que hubiese aparecido en todos los periódicos, que tal, que cual. Pero sí, habría sido otra cosa. Sí, pero bueno, pero yo creo que precisamente la sensación de edición definitiva, la sensación de yo creo, o sea, si hubiera estado, no lo sé, es ficción, pero yo creo que la edición habría sido igual. Yo creo que no habría cambiado, bueno, evidentemente las cenizas no, pero al final... Bueno, a ver. No, quiero decir, o sea, la página final no habría estado, no estaba haciendo ninguna broma, Ya, pero el primer tomo tiene 192 páginas, ese tomo americano tiene 140, habríamos tenido que engordar. Igualmente el segundo tomo para que 1 y 2 tengan el mismo número de páginas, ¿no? Sí. Por ese toque, ¿no? De que sean distintos, no. El 1 y el 2 tienen que ser iguales, ¿no? Entonces yo creo que lo habríamos añadido todas esas páginas igual estando en el vídeo, no tengo ninguna duda. Yo creo que así quedan los dos iguales, quedan muy bien. El papel es Black Label. Sí. Un papel que existe para este tipo de material, Black Label, pata negra. ¿Pata negra se puede decir? Bueno, no sé si es... Sí, yo entiendo que es la... Yo entiendo que es la traducción... Escolabel también. Escolabel. Y bueno, pues eso. Sí, yo creo que es una gran edición. Y hay veces que tienes grandes ediciones de TVOs mediocres. De hecho, cada vez vemos... Hay una cosa terrible, y es que hoy en día hay casi más TVOs de lujo que populares, ¿no? Pero si fuera porque son obras todas llamadas a trascender, a ocupar un sitio de prominente en nuestras bibliotecas, pues estaría guay. Pero es que muchos de ellos son TVOs de chichinabo y de verdad, y tiene la vitola de clásico, y lo único que tiene de clásico es una antigüedad. Bueno, sí, ¿no? Puede ser. Pero un montón de miniseries de andar por casa de todos los días se están editando en unos formatos. A ver, ahora mismo va a salir el mes que viene la miniserie del Halcón, ¿no? Que tiene un número que fue hecho para el Marvel la serie de lujo de por Paul Smith. Pongámonos en pie, Paul Smith. Ahí tengo la última página de ese. y luego vienen 3 números de mierda dibujados por Mark Wright. Bueno, respeto, Armor Wars. Unos TVOs de mierda dibujados por Mark Wright. Tampoco eran matados. Para mí era un matado. Y no te dicen nada. Y va en una edición de tapa dura. Tapa dura, señores. Es que vamos a ver. Bueno, es que... Aquí... Bueno, pero eso todavía apela a que es un TVO hace 30 años. Que la siguiente nos van a sacar en tapadura la miniserie El Hombre de Hielo, que también se serializó en los TVOs de la Patrulla X, ya veréis. Bueno, joder, no están Los Ángeles Caídos, y es una ponzoña. Pues eso, que ya os digo, que hay ediciones a tapadura que dices tú, pero por favor. Ya, pero ¿cómo vas a tener toda la Patrulla X en tapadura y esa en tapa blanda? Igual le da un infarto.
Pero que lo hagan un ómnibus, las obras, ómnibus, las obras X-Men. Ya está, las obras, así ya que quede ahí, pero joder, no, sí que es cierto, que me pasa que a mí me gusta que los cómics traigan extras, cuantos más extras mejor, pero yo luego me compro los cómics y no solo mirar los extras en detenimiento. O sea, es un poco hipócrita o incongruente por mi parte, ¿no? Extras, siempre quieres extras sin tapadura, pero luego no los disfruto por la vorágine del día a día, ¿no? Pero aquí yo creo que estaba claro que tenía que ser en tapadura, ¿no? O sea, es que no se me ocurre... Sí, no, pero... O sea, yo publico, o sea, yo edito eso, o sea, ese tapa blanda, o sea, yo saco eso al mercado y me crujen. Pero es que yo creo que hay un problema de... Es decir, no es que yo tomara la decisión de hacerlo así, es que había que hacerlo así. Sí, es que pero que es así porque, entre otras cosas, yo a esta obra lo que le auguro es que sea un long seller, es decir, que sea una obra, pues bueno, que se transforme en fondo de catálogo, y así debería ser. Y si, como parece, pues en el año que viene tenemos otra continuidad y va saliendo pues cada 2 años o cada año un volumen más, pues al final la biblioteca se irá creciendo y tirará de las ventas de lo anterior, pues como viene a ser una colección de álbumes franceses, que tampoco tienen que salir ahí todos en fila y seguidos, pero que cuando sale tira. Como sacan un especial de 48 páginas ahora. Te han jodido. Me han jodido. Te han jodido. ¿Qué vas a hacer 200 de extras y 48 te veo ahí? 192 páginas. Escribidme todos en un artículo, por favor. Id empezando. Madre mía, me va a dar algo, me va a dar un infarto. Yo creo que la idea sería meterlo como extra del siguiente volumen, ¿no? Y ya te ahorras el... Sujétame el cubata. No, pero y qué bien que siga así, ¿no? Yo creo que lo bueno que tiene esta obra es eso, que es una obra plenamente vigente, pese a que han pasado 20 años entre un volumen y el siguiente. Yo en Amazon la veo, en Amazon Prime. Yo veo... ¿En HBO? HBO... No, eso sería más Amazon Prime. Sí, se han gastado dinerales en cosas bastante menos interesantes. Lo veo muy adaptable, muy... ¿Cómo se llama? No sé qué del tiempo, la rueda del tiempo. Eso, por ejemplo. Los que os gusta esto del rol, que como se dice lo del mundo abierto, ¿no? ¿Cómo decís? Sí, no. Tú te refieres a una sandbox. No sé. Open World. No sé, pues esto... Sí, yo lo veo. Sí. Bueno, de hecho, yo tengo claro hasta el sistema que sería el adecuado para esto. No lo dudo. Bueno, no sé hasta qué la tenemos. Bueno, un ratito, vale. Ya nos vendrán a buscar. ¿Cómo va ahí el representante de la empresa? Díganos, ¿a qué hora terminas de trabajar? Un ratito ahí. Vale, sí. Total, no tengo nada que hacer en casa. Vale, pues no sé qué... Yo tengo que hacer en el trabajo, que me están bombardeando. Vale. No sé si queréis comentar algo. Bueno, a ver, de los que os habéis leído el libro, ¿qué os ha parecido? ¿Estaba a la altura de...? Porque yo creo que el gran enemigo de Arrowsmith era Arrowsmith. Es decir, una de las cosas terribles que tiene leer la segunda parte de algo que leíste hace 20 años es que según con qué edad lo leyeras, es que, vamos, a mí ya no me pilló adolescente, pero un poquito inmaduro sí, así que casi sirve. Pero... Es el cómic de Kurt Busiek de los últimos 10 años que más me ha gustado. Sí. Claro, es que también... No, que te es una afirmación. No, pero es una afirmación relativamente fácil. Tampoco eso dice que... Es el cómic de Kurt Busiek de los últimos 20 años que más me ha gustado. Ahí incluyes J de Vengadores, ¿eh? Es del 2004. Por eso, de los últimos 20 años. Pero un periodo de 20 años no es del 2003 al 2023, esos son 21 años. ¿De cuándo son los últimos números? Astro City ha estado... Astro City como el Guadiana. No, lo del perrito es de hace poco, cuidado. Tú no has leído el TVO del perro. Es que no me lo he leído. Amigo. No, los de Astro City la verdad es que... Estaba esperando una edición guay. Como si hubiera hecho un artículo para Dolmen recientemente, la relectura funciona bien. El problema principal que tiene Astro City, ahora que no nos oye nadie, es que Brent Anderson
no es Neil Adams, como quiso ser al principio, y luego tampoco es el Brent Anderson de Dios ama al hombre mata. Pero es que Dios ama al hombre mata tiene 40 años. Claro, pero tampoco es ese, no es ni el imitador, ni el alumno de Neil Adams que fue, ni el autor. Dime cualquier autor que sea mejor ahora que hace 40 años. No, ninguno. De hecho, la decadencia es algo que va... Bueno, Simonson es el único que puede aguantar. Es el que mejor se mantiene de todos los autores que puedes imaginar. O sea, hay, pero... Dice el otro día, quizá no será el momento para divagar sobre ello. ¿Sabes lo que voy a decir? No, iba a decir que Barry Windsor Smith también, pero bueno. Sí, bueno, sí. Pero hay compramos. 5 elegidos. Ya. Sí, es una rara avis. Sí, es una obra que empezó a hacer... Bueno, cuando yo el otro día, no sé qué le decía, pues es que mi obra favorita de Salvador Larroca es Extreme X-Men. Y yo me sentí como que estaba diciendo que todo lo que ha hecho en 22 años no me gusta comparado con aquello. Pero bueno, me gusta. Luego, pues lo de después igual no tanto, ¿no? Y todos tenemos siempre, como nos gusta más lo de hace 20 años que lo de ahora, ¿no? Y con Busiek, pues bueno, pues no... Pero, unas cositas así, pero sí que es verdad que incluso gráficamente el Carlos Pacheco del 2003 y el de años posteriores, pues bueno, pues tiene un hándicap ahí, ¿no? Hizo un Ultimate Thor con Hickman, un primerizo Hickman, con unas escenas que me recuerdan aquí muchos a la entrada del mundo troll y demás, que comparten muchas cositas con... Por cierto, ahí salía Barrocemo. Y ahí está muy bien, eso será... Yo creo que es cuestión de gustos. A mí... De 2010, 2012, bueno, cuando Cisma y tal, ahí hace algunas cosas que... Toma algunas decisiones que además creo que son totalmente buscadas, que a mí personalmente no me gustan. A mí Ultimate Thor, por ejemplo me parece de los peores tebeos de Carlos. Y yo hubo una época en la que le veía que había perdido algunas cosas de las que más me gustaban de su estilo, siendo un dibujante excepcional, ¿eh? No nos descentremos, es decir, el peor Carlos Pacheco sigue siendo uno de los grandes, es decir, que no es que estemos diciendo, ahora de repente ya es que se ha vuelto un... No, ¿vale? Pero en los últimos años, por ejemplo, la miniserie esta, la Capitana Marvel, me parece que tiene un nivelazo, y volvió un poquito a recuperar. Yo creo que es una cuestión de ilusión. Al final, cuando tú ya has logrado todo, el levantarte todos los días a dibujar una página, cuando si haces una commission que te lo pasas mejor, te ganas el doble. Es decir, ¿qué le pasa otra vez a Arthur Adams, ¿no? ¿Cómo le vas a convencer de que te dibuje un TVO si le pagan 6.000 pavos por dibujar a la tía tetona que le dé la gana en una paginita de TVO? Se lo hacen a Mike McCone, que vive de commissions, pues fíjate si ha durado. Pues fíjate, ¿no? Es algo terrible porque nos hemos cargado los frikis de a pie, nos hemos cargado el mercado porque podemos pagar mejor que las editoriales o los autores. Es algo lamentable, ¿no? Bueno, es el mejor para los autores. No, es terrible para los autores porque los autores deberían estar cobrando el dinero que debían porque con un trocito minúsculo de la enorme tarta que está sacando Marvel de todo lo que hacen, si además les tuvieras motivados para hacer todo lo que pueden, tendrías otro tipo de producción. Pero bueno, esto ya es eso. Carlos, yo creo que tuvo sus momentos, ¿no? Eso. Creo que Arrow Smith fue probablemente, para mí, gráficamente, es uno de sus momentos picos creativos máximos. Y entonces a mí me da mucho miedo que el enfrentarme otra vez al mismo personaje, a los mismos tebeos, y bueno, es algo más irregular, yo creo, pero sigue brillando a gran nivel. Hay algunas páginas que son maravillosas, otras que no tanto, pero en conjunto, a nivel narrativo, ni un pero. El combate de espadas ahí con el Etrigan. Ni un pero, me parece que es una maravilla. El Etrigan ahí. El esfuerzo que le pone, total. El cariño que le pone. Sí. No, es una obra a la altura de la primera parte. Y esto, 20 años después, y luchando contra tu memoria afectiva, a mí me parece que ya es un logro. Luego te digo a quién le regalo selección. Vale. La doble splash page de Carlo Magno.
Bueno, igual la ha puesto en Twitter algún día, pero es un... Bueno, me cae. Vale, luego me lo dices. Pero eso, que en todo caso luchar contra tu propia leyenda y estar a la altura me parece que es un mérito. Sí, la he visto. Es tan espectacular esa página que la incluí aquí está. En lápices y en tinta, la verdad. Sí, lápices, tinta y color. Sí, curiosamente en esta época ya Carlos... ¿Habéis visto esta? Ya, le sale la polla del agua, no me jodas. Bueno, la polla del agua y aquí hay una pava que luego no está aquí. Ya. Sí, en esto no está... Aquí. Sí. Aquí está, pues eso, ahí con una... Ahí parece que se ha echado un cuesco, parece que es un poquito antes o después. No, que asoma ¿El qué? la punta del cimbrero. Bueno, pero eso, que es una cosa... Aquí Carlos se quedaba con los lápices y mandaba la copia digital para entintar, ¿no? Que es una cosa, hay 2 originales por cada página de este TVO. Es otro detalle que son raros que sí están originales hoy en día, de hecho. Sí, sí. Raris. Bueno, ¿alguna reflexión más? Si queréis compartir algo vosotros aquí. ¿Algún pensamiento al aire? Pregunta algo al editor. No sé, ¿qué decir? Me lo pone, no te pongas esa cara que lo pone en el libro. ¿El editor? Pone el coordinador, ¿no? Al coordinador. Pero si no, le llamamos a Vicente, oye, no pasa nada. Directo. Vicente, ¿qué? Ha costado, ¿eh? Bueno, pues yo creo que esto es un gran homenaje a Carlos, pero además un gran TVO, que al final los homenajes están muy bien, pero los TVOs son lo que luego perdura. Un TVO que estuvieron 20 años preparando, tío, es que ahí en el fondo de la cabeza, tal, no sé qué. Es muy regalable, ¿eh? Sí, por favor. Es un TVO que puede este seguramente más la primera parte porque es más introductorio, de los que puedes recomendar a cualquiera y a la gente que no le gusta los TVOs. Hace poco aparecía en El País, en la sección de TVOs para chavales. Yo personalmente era todo TVOs infantiles y Aerosmith. Y yo digo, otro gran acierto. Pero al margen de eso, sí que es una obra para todos los públicos. Es decir, vamos a ver, toda esa gente, todos estos chavales que leen mangas, no pensaréis que ven menos sexo y violencia que la que hay aquí, ¿verdad? Pues eso. Y sexo y violencia. Hay un poquito de sexito y un poquito de violencita. Nada. La escena de granero y ya está, ¿no? Sí, bien. La chica con las heridas. Sí, pero es eso. En Amazon lo harían bien. Warner ya... No, mejor no. Bueno, mejor acabar ya. Sí. Antes de que podamos decir algo que... Bueno, pues eso, que a la espera del Aerosmith post Pacheco, tenemos el Aerosmith de Pacheco. Y una edición maravillosa y muy disfrutable. O sea que yo os la recomiendo. Eso es. Pues nada, gracias a todos por venir. Gracias.